Buenos días, amigos televidentes. Con ustedes en esta presentación de Agropecuaria Siglo XXI, con el deseo permanente de llevarles información, novedades, noticias del mundo agropecuario en general, también de lo que es el día a día del país, de la incidencia y efectos de esta pandemia que abate el mundo y a todos nosotros en un otro sentido, en especial si ustedes se desempeñan o laboran en el ámbito agropecuario. Estamos, como ustedes ven, todos los sábados a esta hora, a las 9 de la mañana, y también en nuestro canal YouTube, donde ustedes pueden sintonizar los programas emitidos. Suscríbase y va a poder recibir notificaciones de nuestros programas. Vamos a iniciar el programa con noticias positivas para que nos ayuden a sobrellevar esta situación. Una es que el Grupo Popular fue elegido por 8º año consecutivo como la empresa más admirada de la República Dominicana, con un puntaje global de un 53.7 en un estudio de reputación empresarial que anualmente realiza la revista Mercado, en conjunto con la firma RIC Investigation en consultoría. En tanto, sus principales empresas filiales, como el Banco Popular Dominicano y la AFP Popular, también encabezaron la clasificación de sus respectivos sectores. Vamos a escuchar otra información remitida en nota de prensa de la Vicepresidencia Ejecutiva de Relaciones Públicas y Comunicaciones del Grupo Popular. La revista destaca que el Grupo Popular aceleró su proceso de digitalización, siendo además reconocido por sumar el mejor liderazgo en materia de fortaleza financiera, capacidad gerencial, mejor realización de proyectos de responsabilidad social, contar con los empleados mejor capacitados, la mejor calidad en sus servicios y tecnología. Mercado valora positivamente el nivel de admiración otorgado al Grupo Popular, que en 2018 superó el 50% y que no ha bajado, sino que en el 2020 subió el 53.7%, el máximo que ha registrado en los 18 años que hemos publicado el ranking, y lo alcanzó en un año difícil. En tanto, como empresas filiales, el Banco Popular y AFP Popular ocupan las primeras posiciones dentro de este índice de reputación en sus respectivos ramos de actividad. En concreto, el Popular es el banco con mayor valoración del país, al obtener un 55.1%, mejorando 4 puntos en relación con el resultado de 2019. Por su parte, AFP Popular obtuvo un 38.1%, frente al 36.8% registrado hace un año, lo cual lo coloca como la administradora de fondos de pensiones mejor evaluada del país por los lectores de la revista Mercado. Unas 272 empresas, pertenecientes a 14 sectores de la economía, fueron evaluadas dentro de este ranking de empresas más admiradas, según el universo de 352 entrevistas realizadas a los lectores de la revista, en su mayoría profesionales ejecutivos, en igual proporción hombres y mujeres. Ponderadas por sectores, las empresas financieras son las más valoradas de la República Dominicana, seguidas por las industrias y el comercio. La clasificación de empresas más admiradas de la revista Mercado se realiza desde hace 18 años y se considera el estudio local más completo para medir el prestigio de las empresas, evaluando su capacidad innovadora, su calidad, finanzas y sus políticas ambientales. Llegamos al radar agropecuario, las noticias del sector más importante en los últimos 7 a 10 días, es que los Ministerios de Agricultura y Obras Públicas suscribieron un acuerdo de cooperación interinstitucional que permitirá revestir de capa asfáltica 4.000 kilómetros de caminos interparcelarios de penetración a fincas rurales en los próximos 4 años. Importante este acuerdo porque ya, como ustedes saben, la gestión anterior del ingeniero Benítez logró crear 7 frentes de trabajo con equipos para trabajar en lo que es la reparación de caminos. Incluso ya se habló esa vez, en un momento, de que se estaba contemplando lo que era el asfaltado por el hecho de que
había caminos que se reparaban, duraban un año luchando, reparándolo, y que después se reparaban, venía un temporal de lluvia de 2 meses y al final estaba igual otra vez de nuevo, destruido, o sea, reparando, y entonces al final se pesó, pero en ese caso la parte económica parece que pesó mucho en cuanto a lo que sería necesario para hacerlo, y como que se postergó un plan en ese sentido. Pero aparentemente ahora las autoridades nuevas han definido ya un esquema que van a poder implementar. Vamos a escuchar sus declaraciones en el caso de los ministros de ambas instituciones y después una reseña de la actividad efectuada en el Salón Multiuso del Ministerio de Agricultura. La medida busca garantizar vías de acceso en buen estado que permitan facilitar que los productos lleguen a tiempo y frescos a los mercados y así cumplir con la seguridad alimentaria y los convenios de exportaciones de la nación. Además, constituye un apoyo directo a los productores a nivel nacional, dijo Limber Cruz, ministro de Agricultura. En tanto, el ministro de Obras Públicas, Deligne Ascensión, expresó que elaborarán un plan de trabajo con miras a ejecutar los procesos de restauración de los caminos que entregue el Ministerio de Agricultura ya compactados, a fin de concluir los trabajos con la impresión asfáltica en su superficie, para garantizar que sean más duraderos y resistentes, así como dar seguimiento a los trabajos que realiza Agricultura con sus equipos para los campos que ya se han ejecutado y realizar la impresión asfáltica para garantizar que sean más duraderos. El acuerdo tiene una vigencia de 4 años y permitirá mejorar la infraestructura vial a razón de aproximadamente 1.000 kilómetros por año. El Ministerio de Agricultura ya inició los trabajos en 128 kilómetros de camino en el sur, Dajabón, Puerto Plata, Villa Altagracia, Tamboril, El Llano, El Guaral, al sur del país. Otra noticia que siempre ya no llega con frecuencia es el problema de la especulación en los productos agrícolas y pecuarios. En este caso, ya hay quejas sostenidas en esta semana en los medios públicos de prensa y televisión del aumento en el precio de la carne de pollo. La especulación estaría siendo la causante de que la carne de pollo se esté vendiendo en los puestos de pollo en los barrios y zona marginada a 70 pesos o más a la libra, acusando a los vendedores, a los granjeros del problema, y estos últimos señalan a la cadena de intermediación, lo que serían básicamente los que compran y le llevan productos a los vendedores en los puestos de la ciudad. Vamos a escuchar una reseña de la situación para que puedan empaparse y hacer su propio juicio. El presidente de la Asociación Dominicana de Avicultura, ADA, Pavel Concepción, consultado sobre el precio de la carne de ave que se está ofertando en algunos puestos a 80 pesos la libra, aseguró que no es la realidad generalizada. Las compañías organizadas hemos mantenido el precio en granja estable. El precio debe estar entre 65 y 70 pesos la libra. No hay escasez. Hay cierta especulación en las intermediaciones, pero la generalidad del mercado del pollo, ese no es el precio, afirmó Concepción. El precio promedio del pollo en varios mercados de la capital se cotizó en la semana del 21 al 23 de diciembre a 65 pesos la libra, según el sondeo de precios que realiza Proconsumidor. Explicó que en diciembre hubo algunas ventas de pollo en granja por encima de los 38 pesos, el precio que había establecido como tope, producto del descontrol generado por la pandemia, y que no les permitía a los productores saber cuál era la producción necesaria. Desde noviembre hemos estado incrementando la producción. Tenemos una demanda puntual. Por el cerdo nos han hecho presión. Como ha subido, la gente se refugia en el pollo, lo que hace que nosotros tengamos un poco más de demanda que no teníamos prevista y tal vez tenemos un poco menos de pollo de lo que la gente quisiera, reconoció el titular del ADA.
Digno Muñoz, vendedor de pollo en el mercado Modelo, reveló que está comprando el producto en granja a 50 pesos la libra y uno tiene que venderlo a 70 pesos y la gente no lo compra por eso. Amigos, la entrevista de la semana, siempre con temas importantes y de actualidad. ¿Qué es más importante, comenzando el año, que tratemos y hablemos sobre el COVID-19? Este año, 2020, que se acaba de cerrar y que estamos iniciando el 2021, fue definitivamente, y va a pasar a la historia, como un año especial, producto de los efectos de la pandemia COVID-19, efectos económicos, políticos, sociales y de salud, provocados directa o indirectamente por esta pandemia. Para entender medianamente estos elementos, nos acompaña otra vez en la entrevista de la semana Henry Ebrard, economista y consultor de negocios internacionales, con quien vamos a debatir temas relacionados con esta situación. Bienvenido, Henry, al programa de nuevo. Oscar, muchas gracias por la invitación. Siempre un placer compartir con mi amigo Oscar. Hemos tenido muchos proyectos interesantes y lo importante es que a pesar, ¿verdad?, del COVID, hasta el momento hemos logrado pasar a través, ¿no?, de todo eso. Así que me da mucho gusto compartir nuevamente contigo y el momento todavía oportuno, ¿no?, para desearte todo lo mejor en este 2021. Primero la salud, porque creo que el COVID nos recordó que es el bien más preciado. Y lo mismo también para todo tu equipo de trabajo, tu familia y por supuesto el público de tu programa es una institución ya en los medios, así que me siento muy complacido de poder compartir nuevamente con todos ustedes. Sí. Eric, tú como economista quiero que nos explique algo de entrada. Estamos en un complejo mundo de la economía donde vemos cosas aparentemente inexplicables. Al establecerse los efectos negativos de la pandemia en la economía mundial y nacional a la vez, vimos como hubo una cesación de empleos que alcanzaron cifras nunca vistas. Por ejemplo, la caída de la producción en todos los órdenes, crecimiento del desempleo a niveles increíbles. En el caso nuestro, por ejemplo, se perdió en cesación permanente o temporal los empleos que habíamos generado en 4 años hacia atrás. Correcto. O sea, todo lo que se logró en ese tiempo se perdió como dice, de golpe y plumazo. Todo en menos de un año, lo que habíamos logrado durante 4 años. Leemos en la prensa y medios televisivos cómo la autoridad ahora anuncia una serie de logros alcanzados en el pasado 2020, pero que queremos plantearlo para que tú nos lo expliques, porque no logramos mezclar y combinar una cosa como todos los efectos de la pandemia con logros, como si hubiera sido un año súper productivo. El Banco Central, por ejemplo, registró un nivel histórico de 10.750 millones de dólares en reserva internacional, lo que nunca habíamos alcanzado. La inversión extranjera va a cerrar en 2.554 millones de dólares, cubriendo esto 2 veces el déficit estimado que había del 2% del PIB en cuenta corriente, cuando normalmente un déficit hasta 4%. Las remesas alcanzaron su mayor crecimiento en los últimos 10 años, llegando a 8.219 millones de dólares, superando cuanto más de 1.000 millones en la alcanzada en 2019. O sea, en el año crítico, entonces generamos más de 1.000 millones de remesas que en un año normal. O sea, hay una contradicción permanente entre esto y lo que estamos hablando previamente. Se evitó con medidas de flexibilización financiera por parte del Banco Central de la República Dominicana una caída, un déficit de recesión técnica, al darse que se diera dos trimestres seguidos de caída del PIB por esa medida. La verdad, el banco fue ágil, el gobernador hay que reconocerle que esa es la sapiencia que tiene y por eso está en ese cargo. Logró ese efecto. Y ya del tercer trimestre hay una rápida recuperación de la mayoría de los índices económicos, de la producción fabril, de la recuperación de empleos, lo que va a permitir cerrar el año con una pérdida del PIB menor a la estimada originalmente.
que ya estaba en octubre, se hablaba de 9.5 o algo así, y que ahora va a ser un 7 tanto. Entonces, con todos estos parámetros, ¿cómo tú explicas esta incongruencia, Henry? Okay. Primero, porque mira, hay que rebobinar mucho la vida. En el mes de mayo, que vamos a decir que estábamos en pleno desarrollo de la parte más profunda de la crisis, porque el peor momento fue el mes de abril, que fue un mes donde todo estuvo cerrado. Ese fue el momento más profundo de la crisis, tanto para Estados Unidos como para la República Dominicana, y probablemente la gran mayoría de los países. A partir de ahí, con lo que había pasado en abril y mayo, mucha gente, yo me incluyo en eso, hicimos reproyecciones de la economía, y en este momento es posible que todos estábamos proyectando cosas muy, pero muy dramáticas. Entonces, en vez de cerrar el año como muy, muy dramático, solamente cerró como muy dramático o dramático. Entonces, dramático es mucho mejor que muy, muy dramático. Pero dramático sigue siendo dramático. O sea, me explico. Crecimiento del PIB, crecimiento de la economía. Bueno, estaba previsto la economía crecer un 5% a principio de año. De hecho, en enero, febrero, antes de cerrar a mitad de marzo, el crecimiento andaba por ahí, 5%, a pesar de que turismo tenía números ligeramente negativos, porque todavía teníamos el impacto de la crisis de confianza del mercado norteamericano. Había una caída todavía de un 30% del turismo desde Estados Unidos. Entonces, cuando se hizo la primera reproyección del presupuesto, ¿verdad? Que se fue la última ley que promulgó, creo, el pasado presidente Danilo Medina, se proyectó que la economía va a caer un 0%, que no era obviamente realista. Cuando el equipo económico del actual gobierno hace la nueva proyección del presupuesto, que es el presupuesto complementario, proyectaba una caída del PIB de un 4%. El PIB termina el año cayendo alrededor de 6.7%. Esa es la peor caída de la economía desde el año 1965, cuando hubo la guerra civil aquí, la guerra de abril. Entonces, por donde queramos mirar, eso no fue un año malo, fue un año muy, pero muy malo. Ahora bien, es cierto que si vemos la evolución de los últimos meses, no podemos negar que estamos viendo una recuperación paulatina de la economía, en el sentido que cada mes está cayendo menos, pero sigue cayendo. O sea, si tomamos el mes de noviembre y el mes de diciembre como un mes, ¿verdad? De acuerdo a los datos preliminares del Banco Central, la economía cayó 3.4% en noviembre y cayó 1.5% en diciembre, pero cada mes ha ido mermando. Reduciendo la pérdida. Exactamente. Lo que pasa que no es que la economía está creciendo, está cayendo menos. Y va en una hay una tendencia clara a la recuperación. Es más, el Banco Central está haciendo algo que antes no hacía, que es presentar los resultados de la economía, incluyendo turismo. Y tú ves que ya desde el mes de noviembre, la economía, excluyendo el turismo, ya empezó a nivelar. Entonces está creciendo muy, pero muy ligeramente, entre 0 y 1%, lo cual es un buen resultado, que te dice que ya, efectivamente, ya a partir del 2021, especialmente a partir de marzo, ¿verdad? La economía va a crecer fuertemente. ¿Por qué? Porque cuando tú mides el crecimiento, tú tomas el desempeño de determinado periodo, un mes, un trimestre, y tú lo comparas con el mismo mes o trimestre del año anterior. Con lo que la tasa de crecimiento no depende solamente del desempeño del periodo, sino también de cómo había sido el periodo anterior. Entonces, como en marzo del 2020, la caída de la economía fue de un 9.4%, si asumimos que en marzo 2021
vamos a regresar al nivel de la economía como estaba en marzo de 2019, tú vas a tener un crecimiento muy fuerte solamente porque tú regresaste, de cierto modo, a una normalidad de antes del COVID. Lo mismo, oye, en abril, la caída del mes de abril fue de un 30%. Entonces, es muy probable, inclusive, que en abril de 2021 la gente empiece a gritar porque el Banco Central se va a anunciar un crecimiento en abril de 25%. Pero claro que todo es muy relativo. Todo No está depende claro. con qué tú te estás comparando. Por eso, entonces, la confusión. Mira los otros sectores. Los sectores generadores de divisas son los que más iban a sufrir por el coronavirus. Turismo, remesa, una exportaciones nacionales, inversión extranjera. Cuando se hicieron las proyecciones en mayo, se proyectaba una caída de un poco más de un 30% en la generación de divisas. 9.000 millones de dólares menos. Pasado. Si tú tomas sector por sector, lamentablemente la proyección de turismo fue acertada. El turismo se ha caído un 70%, ahí se han perdido 5.000 millones de dólares. Porque sencillamente, mira, hemos vuelto a abrir las fronteras, los puertos, pero la gente no viene fuera de Estados Unidos o dominicanos del exterior, porque sencillamente en sus países o bien no hay condición para viajar, o está prohibido viajar, o no tienen las condiciones económicas para viajar, o entienden que es muy arriesgado viajar. Y eso no creo que cambie significativamente. 2021 va a ser otro año malo para el turismo. Remesas. Ahí remesas nos equivocamos todos. Yo el primero. Nosotros, No está claro. Hubo un elemento clave. Hubo un elemento clave que es que en los Estados Unidos ha habido paquetes de ayuda federal que ha permitido que muchos dominicanos que ya habían perdido su trabajo recibieron dinero de ayuda federal directamente, cheques directamente, y que Sí, a cada ciudadano. Claro, y eso es lo que ha permitido que las remesas cerraron por encima de 8.200 millones de dólares. Récord histórico. O sea, hubo un crecimiento de un 15%, de más de un 15% de las remesas. Y qué bueno, porque eso ayudó a compensar parte de la que el turismo. Los otros rubros, fíjate, inversión extranjera, se esperaba una caída de un 30%, la caída fue un 15%, claro. Se está celebrando el hecho de que cierre en unos 2.500 millones de dólares, que es una cifra buena, especialmente comparada con la reestimación que se había hecho de 2.000 millones. Ahora, todavía hay 15% menos que el 2019. Lo que es importante, que si tú tomas el tercer trimestre, y creo que el cuarto trimestre también, esos dos trimestres fueron mejor que el tercer y cuarto trimestre del año 2019, lo que te muestra que hay una dinámica que empieza a ser positiva. Zona franca. Es cierto que Zona franca termina el año con números ligeramente negativos, un 5% más o menos, pero... ¿Ha recuperado plenamente ya? Completamente. A partir de septiembre inclusive, septiembre, octubre, noviembre, todavía no tengo la cifra de diciembre, quizás salga esta semana. Septiembre, octubre, noviembre fueron los mejores meses de septiembre, octubre y noviembre de la historia. O sea, estamos teniendo exportaciones récord desde las zonas francas, a pesar de que algunos subsectores como textiles y calzados todavía tengan números negativos. Y las exportaciones nacionales no han caído todo lo que se esperaba, porque ahí nos ha ayudado sobremanera los precios del oro, que se han disparado, que han compensado. En resumidas cuentas, en vez de caer 9.000 millones de dólares, las divisas están cayendo 5.000 millones de dólares, que básicamente es la caída del sector turismo, la crecida de las remesas están compensando la caída de los demás sectores. O sea que básicamente lo que han caído las divisas es por el sector turismo. Ya los demás sectores, de forma general, uno está compensando lo otro, y es un resultado que no se esperaba antes. En este sentido, ¿ves? No es que, oye, todo esté positivo, pero sí está menos peor, mucho menos peor de lo que se imaginaba,
y mejor de ahí, inclusive ya garantiza que hay una base que te permita pensar y proyectar que tú vas a tener fuera del turismo, vas a tener un crecimiento en el 2021. Para terminar en esa comparación, el tema del déficit. Bueno, de un lado, el presidente Abinader en una rueda de prensa la semana pasada habló de que se había logrado bajar en un 77.000 millones de pesos el déficit. Claro, depende con qué tú te comparas. Y efectivamente, mira, el presidente comparó eso con la última versión del presupuesto que proyectaba un déficit de más de 400.000 millones de pesos. ¿Qué pasa? Que entonces es que el déficit va a ser menos peor de lo que se proyectaba porque ha habido un poquito más de recaudación, 23.000 millones, pero realmente no es un poquito más de recaudación. Es que la caída de las recaudaciones es menor de lo que se podía temer. Y que en los gastos... O sea, para entender esto, Henry, es que entonces no es que ha habido incrementos y por eso hay menos déficit, sino que el déficit ha sido menor, entonces se interpreta en forma habilidosa, léxicamente, digamos, como que al ser menos déficit, entonces hemos tenido un crecimiento. ¿Es algo por ahí? Sí, es que la gente sabe, o la gente confunde las cosas, o se quiere confundir las cosas, pero yo creo que efectivamente, mira, el déficit termina siendo un poquito menor de lo previsto en la última estimación, pero aún así es 3 veces superior a lo que era el presupuesto inicial. El presupuesto inicial era 110.000 millones, termina en 340.000 millones de pesos, son 230.000 millones de pesos adicional de déficit, que quiere decir que hay 230.000 millones de pesos adicionales de deuda y que la deuda cierra el año cerca del 70% del PIB. Eso te iba a decir que es un elemento que hay que tomar en cuenta. Estamos hablando de muchas cosas positivas, pero teníamos un 40% de deuda sobre el PIB antes de la pandemia. Mira, después se montó en 50 ya en el segundo mes. Sí, y ya tú dices que cerrando sería 70 en el año. Sí, si tú consideras lo que llamó el sector público consolidado, la deuda pública consolidada, que incluye la del Banco Central, tú vas a estar teniendo como ha bajado, o sea, lo que pasa es que además de bajar el PIB en peso, que esta caída del sector, hay que recordar que hubo una devaluación muy fuerte del peso este año, o sea, el año 2020, que como tú hablaste del gobernador, el hecho de que se haya mantenido el mismo gobernador fue interpretado muy positivamente por los mercados y tú ves que la devaluación, el ritmo de devaluación alcanza un pico de casi 15% en el momento de las elecciones de julio y a partir de ahí, al congelarse el tipo de cambio, empieza a bajar el ritmo de devaluación y cerró el ritmo de devaluación con una tasa de por ahí, un poquito más de 10%, 10.1, 10.2%. Esto ha sido un elemento importante que se haya logrado ya resolver, porque había grandes problemas en el mercado cambiario. Eso creo que ha sido un logro importante, porque tú sabes que cuando empieza a subir mucho el dólar, eso tiene un impacto directo en la inflación, porque entonces todos los precios de la economía dominicana empiezan a subir. Un tema que hay que poner el ojo es que parte de las buenas noticias de la noticias del COVID haya sido el derrumbe de los precios del petróleo, pero ya la fiesta terminó. El petróleo este año, este inicio de año, casi sube de 45 a 53 dólares y ya colocando en 53 dólares, ya está $8 por encima de la proyección que hay de promedio para todo el año 2021. Y tú recuerdas, Oscar, creo que en tu programa lo hemos mencionado, por cada dólar adicional que sube el barril de petróleo, la República Dominicana tiene que ir a buscar 3.000 millones de pesos adicionales para pagar la factura petrolera. Entonces, el tema de los precios del petróleo, que es por eso que los precios de los combustibles subieron tanto en las últimas semanas,
del año y han seguido subiendo en el 2021 porque lamentablemente para nosotros los precios del petróleo suben y al mismo tiempo, afortunadamente, porque en la medida en la cual están subiendo los precios del petróleo, eso quiere decir que la economía global está empezando a recuperarse. Entonces, tú ves que efectivamente no es que haya confusión, pero tú sabes, estamos necesitamos buscar noticias positivas en medio de tanto pesimismo. Necesitamos poder ver que efectivamente, mira, lo peor está detrás de nosotros. Parece que en la parte económica, fuera del sector turismo, estamos empezando a ver una recuperación, lenta pero continua. Pero nunca va a ser suficiente en el 2021 para recuperar toda la caída del 2019, no solamente en pesos, sino especialmente en dólares. Si tú vas a dólares per cápita, habrá de esperar la segunda mitad del 2023 para recuperar el 2022. Mira, 2022-2023. Para mí, 2023. Segunda mitad del 2023 para recuperar los dólares per cápita, vamos a decir que el PIB per cápita en dólares, para recuperar el nivel del año 2019 en el transcurso del 2023, aspirando que tengamos crecimiento entre 4 y 6% ya a partir del 2021, que es lo que creo que vayamos a tener. En esa línea creo que vino una nota de que el Banco Central, la autoridad, ya está planteando que lo que es deuda post-COVID, que fue producto para los planes de asistencia y salud que generó el COVID, como que se segreguen aparte en un paquete. No sé cuál es el motivo. ¿Qué fue lo que pasó en ese sentido? ¿Cómo te interpreta eso? Sí, mira, de hecho, es algo que tiene sentido inclusive cuando tú analizas el mismo déficit de este año 2020 o del 2021. Es importante poder segregar los elementos extraordinarios asociados con el COVID para poder segregar eso, decir, oye, mira, esto se debe al impacto del COVID y sin el COVID esto es la deuda o el déficit estructural normal, ¿no? Que eso te permite ir midiendo un poco realmente dónde tú estás. Y efectivamente, yo creo que, pero eso es a nivel regional, a nivel de Latinoamérica, habría de plantear efectivamente una negociación con los organismos multilaterales y los países más desarrollados, quizás tener un tratamiento especial para esas deudas excepcionales que fueron las del COVID. Por eso me parece un buen paso tratar de segregar a nivel del déficit y a través del gasto y a través del stock de deuda, que decir, mira, esto fue deuda que no hubiese existido de no haber aparecido el COVID. A esta tratemos de tener un tratamiento un poco diferente y más benévolo por parte de la finanza mundial. No, está claro. Entonces, ¿cómo enfrentar esa deuda nueva, vamos a llamar así? Más la carga que ya teníamos, que era preocupante, de un 40% sobre el PIB originalmente. Sí, tú sabes que esas crisis como el COVID realmente sirve de revelador para ver lo que está bien y lo que está mal. Tú sabes que todas las crisis grandes tienen esta virtud, ¿no? Te permite... Nadie previó esta crisis, Henry. ¿Ah? Creo que nadie preavisó ni no, en ningún momento, porque fue una cosa... No había forma, porque la simultaneidad, porque se fue en el mundo entero al mismo tiempo, prácticamente. Pero mira, yo recuerdo, Henry, que iniciando febrero, por ahí ya comenzaban las noticias a salir de forma segregada en la prensa internacional. Y yo mismo pensé, bueno, es una cosa como que está allá lejos, que en China, por ahí, que hay una en Asia, que como que tú lo veías algo etéreo, como esa gripe aviar que hubo en los 90, qué sé yo, en el 2008. No, se hablaba de una gripecita y esto. Sí, como que no iba a pasar de ahí. Nadie pensó en una pandemia mundial. Y fue rápido, porque mira, todo sucedió en caso de la República Dominicana entre marzo y mayo. Y aún ahí,
en julio, agosto, nadie pensaba que todavía, iniciando el año 21, ¿verdad? Estaríamos Sí. todavía con medidas de emergencia, con toque de queda, con distanciamiento y todo eso. O sea, Sí, porque en los últimos 3 meses, pero ni siquiera en octubre se pensaba en este efecto, sino que iba a pasar, que según la gente fuera enfermándose, ya iba a quedar inmune a la población. Y Oscar, nadie te puede garantizar de dónde vamos a estar en la primavera y en el verano de este año. Porque nadie sabe. La realidad es que nadie sabe. Se habla, obviamente, hay mucha esperanza, mucha fe. Creo que, de hecho, yo creo que el término correcto es mucha fe en lo de las vacunas. Porque la fe técnicamente es creer en lo que no se puede ver. Yo creo que efectivamente, mira, todos tenemos mucha esperanza o fe que con la vacuna ya se resuelva todo eso. O sea, la teoría de rebaño, digamos, llega ahí. Pero yo quisiera estar tan seguro de esto. Yo quisiera estar tan seguro de esto porque no sé, tú sabes, no hay milagros en esas situaciones. Yo creo que hay que ir probablemente ya ir flexibilizando algunas. En el caso de República Dominicana se ha manejado mucho mejor que en los países europeos. En los países europeos los niveles de mortalidad son más altos y el costo económico y social ha sido dramático. Se han destruido sectores completos de la economía por medidas que yo creo que no fueron atinadas, porque si fuese así, ya habría terminado el COVID, pero entonces allá tienen lo peor de los dos mundos. Han tomado medidas que destruyeron los comercios, los restaurantes, las actividades culturales, el estilo de vida, la salud psíquica de mucha gente, y a cambio de que no ha solucionado nada. Otra vez están con un crecimiento imparable de la contaminación. Entonces, yo creo que aquí ha sido interesante porque, mira, primero se decía, no, que porque, mira, las temperaturas altas matan al virus. Vimos que no es tan sencillo. Aquí, inclusive, aquí en el verano, con temperaturas altas, seguía habiendo... Sí, se transformó en un mito esa idea de que en verano iba claro, porque nadie sabía. Bueno, aprendimos que no es así. Lo que sí yo creo es que las medidas de distanciamiento, las medidas, especialmente parece que el 90% de la transmisión del virus es a través del tacto, a través de las manos. Lavarse las manos constantemente. Dicen los estudios que el peor sitio para contaminarse es el supermercado. Es el supermercado por la mano que le estaba poniendo del carrito. No, primero el carrito del supermercado es el sitio más contaminado en toda la sociedad. Entonces, cada carrito van 50 gente diferentes a poner la mano. Entonces ahí, mira, más vale que tú te pongas el gel alcohólico antes y después, porque mira, ahí es mucho riesgo. Y obviamente las reuniones en lugares cerrados, poco ventilados, porque ahí se puede ir acumulando, ¿no? Ahora, mucha gente ya está empezando a dudar el hecho de que, mira, tener la mascarilla afuera realmente te protege y protege a los demás. Parece que no hay evidencia sobre eso. Pero obviamente tener medidas es importante y sobre todo a nivel de salud. Y sería interesante que la OMS y los grandes investigadores miren el caso de la República Dominicana. Yo no creo que la República Dominicana ha sido el país menos cumplidor. De hecho, yo creo que ha mostrado niveles de disciplina muy superiores a lo que se pensaba. Ahora, hay condiciones propias que hacen mucho más difíciles que la gente pueda cumplir con todas las medidas. Lo hemos visto en muchos barrios o en las noches de fiesta. De haber sido así tan peligroso, debe haber muerto miles de gente. Debe haber muerto miles de gente porque no se estaban cumpliendo con el distanciamiento. Entonces,
creo que tenemos que saber guardar la razón y, mira, asegurarnos de que por tratar de cumplir con la parte sanitaria, que obviamente es importante y prioritaria, no vayamos a destruir la sociedad, destruir los negocios, destruir la capacidad de la gente de poder vivir y no perder tampoco, que eso estamos empezando a ver en algunos países de Europa, de que el virus empieza a ser como una excusa para reducir las principales libertades ciudadanas. Y como la población está asustada, es muy peligroso esto, porque a la gente asustada, que tú le dices, mira, si tú no te cuidas por culpa tuya te vas a morir o se va a morir la abuela, la gente está muy asustada y a la gente asustada está en condición de aceptar lo que sea. Esto puede ser muy peligroso por nuestro estilo de vida, nuestro propio modo democrático de vivir. Y me alegra mucho ver que aquí la República Dominicana se ha manejado mucho, pero mucho. A nivel personal, individual, claro. las personas están cumpliendo. Claro, porque obviamente la gente, mira, oye, la gente inteligente, o sea, nadie tiene vocación a autosuicidarse. Ahora, no, de hecho, tuve los resultados, porque nuevamente ya ha pasado suficiente tiempo para estar evaluando. Tal país hizo tal cosa, es el resultado. Tal país hizo tal cosa, es el resultado. Mira, es perturbante, por no decir otra cosa, ver que son los países que han tenido las medidas más drásticas en cuanto a confinamiento y toque de queda, que han tenido los peores resultados. Pero no, entonces, en el caso de China, por ejemplo, China, en Wuhan, donde nace la epidemia, la pandemia, hubo un cierre de 70 y tantos días, total, pero era una cosa a nivel militar, no era de que tú no podías ni salir a la puerta prácticamente. Son cosas que tú puedes... Y logró, ya no hay caso. No, efectivamente. Ahora, tú sabes que hay que tomar con cierta reserva, ¿no? Las informaciones y los datos que vienen desde China, pero lo que tú dices es cierto, o sea, las condiciones iniciales de disciplina han sido muy fuerte, porque tú tienes ahí un régimen que te permite, ¿no? No, claro, ahora tú tienes países como Corea del Sur, por ejemplo, donde no hubo confinamiento, pero una serie de medidas interesantes de prevención, de preparación de la gente, de tratar a la gente antes de que se vaya a emergencia, y que ha hecho que son países donde, además de que hubo pocos muertos, además que la economía no sufrió. Y sin embargo, tú tienes países en Europa donde destruyeron la economía y se han muerto muchísima gente. Entonces, España, por ejemplo, un caso. No, Italia, Inglaterra y Francia principalmente. Yo creo que son 4 países donde no se ha manejado bien esto y donde la gente está asustada. El problema para nosotros desde República Dominicana, que casualmente todos los países donde ha habido problemas muy serios de coronavirus son todos nuestros principales mercados para el turismo. Estados Unidos, Canadá, Europa, Rusia y en Latinoamérica, Brasil y Argentina. O sea, todos los países donde los generadores del turismo hacia nosotros. Efectivamente. Entonces, ahí sí el virus nos va a seguir afectando en el 21 y en el 22. Entonces, el tema del turismo todavía va a impactar. Fíjate lo que ha pasado con tu sector de predilección, la agricultura. Mira cómo en el primer semestre, a beneficio de la sociedad, no a beneficio de los agricultores, el hecho de que no había la posibilidad de vender al sector turismo, porque ya no había turistas, ha sido una bendición para el consumidor final, porque había mucha abundancia y precios bajos. Obviamente fue malo para el productor. De hecho, tú ves que ya en la segunda mitad del 2020, el nivel de producción fue más bajo, porque ya la gente fue ajustando la producción a la demanda. Consecuencia de esto, le fue probablemente un poquito mejor a los agricultores, pero entonces el consumidor final tuvo que pagar precios muy superiores. No es así. Pero en términos reales, ¿cómo tú ves el mercado de exportación de productos agropecuarios, la perspectiva a nivel mundial? ¿Qué panorama tú visualizas?
No, mira, yo creo que vamos a seguir teniendo buenas exportaciones y yo creo que en la medida en la cual logramos un pacto fiscal, pacto social inteligente, que no perjudique a los sectores productivos, sino todo lo contrario, los favorezca, entonces el país va a tener la oportunidad de crecer considerablemente sus exportaciones. Inclusive tuviste como esta semana un tema nuevo de agenda, que es el tema de Haití, que se hablaba muy Sí, poco últimamente del tema de Haití. Hubo una cumbre muy interesante el domingo pasado sí, entre el los domingo. presidentes. Y tú te das cuenta cuando tú miras las cifras, en el 2020 las exportaciones dominicanas hacia Haití habrán cerrado entre, que es 30% menos que lo que se lograba vender a Haití Sí, en el 2013, que fue el mejor año. Entonces, claro, relacionado probablemente con el terremoto, ¿no? Pero Haití tiene una participación muy elevada en las exportaciones de República Dominicana, precisamente en esos rubros que tú dices, de alimentos y todo esto. Y yo creo que la tendencia va a ser probablemente la misma, de que naturalmente el proveedor, el productor va a ser de este lado de la frontera y el cliente estará de nuevo del otro lado en Haití. Y esto yo creo que es una ventaja que tiene que aprovechar, que puede aprovechar mejor la República Dominicana, porque entonces de repente ya no es un mercado de 10 millones de consumidores, sino de 21, 22 millones de consumidores. no Entonces, entiendo. ojalá pues, porque mira, todo lo que es bueno para la economía de Haití lo es mucho mejor para la economía dominicana. De Sí, continuar la crisis tan grave como sigue sufriendo Haití, en algún momento se va a volver insoportable, insostenible para la República Dominicana. Así que me pareció muy atinada esta cumbre de los dos presidentes y yo creo que han salido conclusiones interesantes que van en ese sentido, de que podamos mejorar, reintensificar los intercambios entre la República Dominicana y Haití, regular los flujos. regular los flujos, porque además de esas exportaciones naturales, ¿no?, que se reportan a través de la DGA, hay los mercados binacionales en la frontera, que son muy importantes, porque ahí Sí, estás hablando de volúmenes muy grandes en los diferentes puestos fronterizos, y hay un flujo de mercancía que se consume en Haití, que no pasa como exportación, que son compras que se están haciendo localmente, ¿no? Entonces, siempre a mí se me ha dicho de que la cifra oficial de las estadísticas oficiales, si la multiplica por dos, tú puedes tener una buena idea de qué es lo que realmente de productos dominicanos se está sí, consumiendo en Haití. sí. Henry, cerrando ya el programa, el tiempo ya se nos Ujú. agota, pero en 2 minutos quiero que tú me hagas una pequeña reflexión del eterno dilema que tenemos, que es aperturar la economía versus un incremento de la pandemia. O cerramos la economía y vamos a eliminar la pandemia. Porque aparentemente no hay forma de combinar las dos cosas en un mismo sentido. No, ¿Cómo tú analizas eso? yo creo que hay que ir poquito a poquito flexibilizando y abriendo, tal como se acaba de hacer en las últimas medidas, que se relajó un poquito el horario del toque, El del libre toque, tránsito, lo que todo el mundo dice, del que libre podría tránsito. incluso permanecer, que sea permanente el libre tránsito, Sí, que de hecho está cocinado como un derecho en la Constitución. sí, lo que pasa es que efectivamente si tú estás en periodo de emergencia, ya el derecho constitucional, por definición, ya no es una referencia válida. Ahora, las emergencias, si son emergencias, emergencias tienen que ser. Una emergencia que empieza a ser permanente ya no es emergencia, es una nueva permanencia y que te pone en juego otras cosas que van más allá de la economía y de la salud, porque ya tú vas efectivamente en el tema de los derechos, de las libertades y eso. Creo que hay que ir de poquito a poquito, de estar seguro de que no se estén tomando medidas que destruyan la capacidad
económica y la capacidad de volver a recuperar los empleos. ¿De qué nos sirve de que vuelvan los turistas si cuando vayan a llegar el señor que hacía el transporte, la señora que... No están porque sencillamente desaparecieron porque no había negocio? Entonces, hay que hacerlo. Obviamente cada quien tiene que cumplir con las medidas de distanciamiento, pero tratemos de seguir manejándonos como quizás se ha hecho ahora. Yo sé que nunca es suficiente, debe ser quizá más rápido, pero lo que tenemos que asegurarnos es no perder el control de todo esto y no matar a la economía. Mira, ya se murió mucha gente, ya en Europa, yo lo quiero afirmar porque ya hay estudios de esto, demuestran que probablemente algunas de las malas medidas que se han tomado en algunos países de Europa, esas medidas terminan teniendo un costo muy superior al propio costo directo del COVID. Es lamentable a todos nosotros, a mí también, se nos fue gente muy querida. Hemos perdido amigos, muy buenos amigos, por culpa del COVID. Se nos fueron grandes artistas dominicanos, extranjeros, por el COVID. Eso es verdad. Y yo creo que también, mira, por el mismo respeto que debemos tener a esos que fueron las víctimas con su vida, debemos asegurarnos de que sepamos rebotar de manera inteligente y que esta crisis que nos obliga a hacer grandes reformas sea como hace 30 años atrás, el país saliendo de una crisis terrible. A finales de los años 80 se tomaron grandes decisiones, grandes reformas que permitieron un crecimiento casi continuo durante 30 años. Yo creo que es el mismo momento en el cual estamos hoy. Por eso quiero todavía abrir el año con optimismo y creo que hay el papel que va a tener, que tiene que asumir el presidente de la República, va a ser fundamental este año. Es probable que no se logre firmar, es muy complicado, firmar un pacto fiscal, un pacto social, por la complejidad de los temas, con lo que yo creo que en algún momento el presidente, como presidente, por su nivel de liderazgo, tendrá que asumir algunas decisiones, aunque no haya un consenso generalizado, porque si esas medidas no se toman este año, va a ser aún mucho más difícil, para no decir imposible, que se tome el año siguiente. No, seguro. Henry, gracias por esta participación tan provechosa para los televidentes del programa y el público en general, sobre todos estos temas que atañen a uno y que nos van a seguir envolviendo durante todo este año. Pero yo creo que al final, como tú planteas también y como reflexión ya de parte mía, creo que la humanidad no se va a autodestruir. Habrán soluciones y sobre la marcha, la vacuna o las vacunas que ya hablan de 5 o 6 opciones, y las medidas y la experiencia que se está adquiriendo en el manejo de la pandemia, lograrán quizás un resultado positivo ya por lo menos a final de este año. Así es, así que tenemos que guardar el optimismo para el 2021 y para que entonces a partir del 2022 empiece una nueva era para la República Dominicana. Yo creo que sí, esos son los deseos que podemos formular para este año 2021. Nuevamente, mira, Oscar, muchísimas gracias a ti por la invitación. Seguiremos en contacto, por supuesto, y de nuevo todo lo mejor para el 2021 para ti, la familia, el equipo de trabajo tuyo y todo tu público en general. Muchísimas gracias. Bien, gracias a ti, Henry. Amigos, concluimos la entrevista con ellos del programa. Muchas gracias por su participación y estaremos con ustedes el próximo sábado a esta misma hora. Descansen mucho este fin de semana y con ánimos para el lunes retomar la acción y el trabajo productivo.